buenas tardes. ¿Se me oye bien? Vale, pues estupendo. Bueno, pues me pongo así de lado porque a mí no me han puesto como a Laura en la pantalla delante, entonces para saber por dónde me ando. Bueno, pues nada, seguimos aquí. Voy a hacer un marco introductorio de lo que representó, de lo que supuso lo que era la prisión central de mujeres de Segovia. Y lógicamente, pues luego el protagonismo pues lo tienen Pepe y Miguel, hijos de Palmira. Alicia, la hija de Palmira, de momento no ha venido, esperamos que venga todavía, pero si no, pues Pepe es hijo de María Blázquez y Miguel es hijo de Manuelita del Arco, que vamos a verlas en imágenes ahora, y bueno, pues vamos a hablar algo de ellas, y luego evidentemente ellos pues contarán sus testimonios, que es lo más interesante de hoy. Vamos a ir avanzando. Ya antes Laura además ha estado contando la historia de este edificio, de las distintas fases que atraviesa, y simplemente apuntar un pequeño detalle. Desde julio de 1936, 19 de julio del 36, que es cuando se subleva la guarnición militar de Segovia, donde se suman al golpe, desde ese momento empieza a haber presos políticos en este edificio, en lo que era el hospital asilo penitenciario, presos políticos varones, como antes han contado, hospital asilo penitenciario, hasta 1941, que se transforma en sanatorio penitenciario antituberculoso por esa epidemia brutal que acaece en toda España, no solo en las cárceles, sino también fuera de la tuberculosis. Entonces hay muchos centros penitenciarios que se transforman en sanatorios, inicialmente de hombres y luego de mujeres. La planta es muy interesante tenerlo en cuenta. Esto es una planta, se dice panóptico, porque en el centro, no sé si tiene esto, así. En el centro hay una zona cristalada donde están los funcionarios o funcionarias en función de la fase, si hay presos varones o presas mujeres, y desde ahí controlan a las tres galerías donde están las celdas. Vemos esas celdas chiquititas, y esto es de la entrada. Aquí estamos, sala expresa es esta, esa es la sala Julio Mitchell, lo que era antes la prisión, y ahora pues estos son centros culturales, y teníamos aquí viviendas del director y del subdirector. Y dentro estaban pues ya las oficinas, los locutorios para las visitas de los familiares y de los jueces o los abogados que venían a comunicar con los presos. Y desde aquí, lo veremos después, el cura decía la misa a las tres galerías. ¿Vale? Ahora vemos las cosas. Bueno, muy brevemente, en el periodo de sanatorio penitenciario antituberculoso hay tantos presos que no hay médicos suficientes para atenderlos, y entonces va a haber presos que están formados, que son médicos, que son enfermeros, y que, bueno, pues que atienden. Aquí tenemos reclusos, médicos y enfermeros, que son el equipo médico de aquí del Hospital Asilo Penitenciario. Sanatorio antituberculoso de mujeres, tenemos ya, está la foto del año 44, y como antes nos decía Laura, del año 43 hasta el 46, que es cuando se inicia la vida de la prisión central de mujeres. Ahí tenemos, perdón, que lo he pasado sin querer. Ahí tenemos a Palmira San Juan, que es la que da nombre, antes lo comentaba el concejal Ángel Galindo. Este pasaje se denomina Palmira San Juan porque, aunque era de Zamora, cuando salió pues había conocido en la cárcel a Juan Misis, con el que luego se casó, y pues se quedó aquí en Segovia, y ha sido pues una segoviana más. Y Concepción Aguilera va a conocer a otro preso político, Isidro Revenga, que es un preso político, joven de Balsaín, que cruza la sierra cuando se inicia la guerra para defender la República. Cuando vuelve, pues lo encarcelan, está preso durante mucho tiempo, y conoce a ella, Concepción Aguilera, y bueno, pues se casan y tienen una hija que es la que nos ha facilitado la foto tan maravillosa. Y bueno, la importancia de la prisión central de mujeres de Segovia, aunque son solo 10 años, y antes comentaba algo Laura, es que se constituye lo que representa la prisión de Burgos para los hombres, va a ser la prisión de Segovia para las mujeres. En este periodo, simplemente estos 10 años, pero es que se convierte en la prisión con más presas políticas de todo el país. Claro, estamos hablando ya de finales de los años 40, y hay que tener en cuenta que la inmensidad, los cientos de miles de presos que había habido durante guerra e inmediata posguerra, poco a poco las cárceles se van vaciando, y se van vaciando por las ejecuciones, más de 30.000 fusilamientos de posguerra, se van vaciando por la enfermedad, por la tuberculosis,
tuberculosis, como Miguel Hernández, que mueren por enfermedad, otros mueren por las malas condiciones, y también por los indultos y las reducciones de condena, porque Franco vende la benignidad del caudillo y la generosidad del caudillo, pero claro, no pueden abastecer a tantos presos como tienen en tantas cárceles, no pueden alimentar a tantos, esa miseria que hay en la España de posguerra, entonces van haciendo indultos que quedan muy bien, son como perdones, y entonces van liberando a personas, ¿vale? Entonces ya en la población penitenciaria se ha reducido bastante y se reduce a, digamos, a los militantes y las militantes que siguen siendo resistentes, siguen luchando contra Franco, de las distintas ideologías. Y vemos el periodo concreto del 49, 49-50 es donde vemos mayor número de presas políticas y mayor porcentaje de presas políticas. Y ahora vamos a ver, aunque sea brevemente, pero estos documentos que son muy interesantes para que veamos cómo veíamos ahí delitos no comunes anteriores a 1 del 4 del 39, no comunes posteriores. Esta es la denominación que había en la institución penitenciaria, o sea, oficialmente no son presos políticos. Presos políticos los pongo yo ahí para que nos aclaremos, pero oficialmente era esto, delitos no comunes, o sea, políticos. Anteriores al 1 del 4 quiere decir que son presas de guerra, que han sido condenadas, juzgadas y condenadas por consejos de guerra. Hay que tener en cuenta que son consejos de guerra los que juzgan y condenan todas las militancias y toda la actividad política y sindical, que lógicamente es clandestina, todo está prohibido, y lo juzgan los consejos de guerra, los tribunales militares, hasta 1964, que se establece el Tribunal de Orden Público, que es un tribunal civil, pero sigue condenando, juzgando y condenando las militancias políticas y sindicales. Bueno, pues hay delitos, o sea, hay condena, muchas presas que están presas desde el año 36, 37, 38, durante la guerra, y hay otras que están condenadas, procesadas y condenadas por delitos posteriores. Y vamos a ver que hay muchas que han sido juzgadas y condenadas desde la guerra, han sido liberadas en el 41-42 y vuelven a ingresar en la cárcel 2-3 años después porque siguen militando y siguen luchando contra Franco. Aquí tenemos un ejemplo de adhesión a la rebelión. Y ahí tenemos, por ejemplo, esta mujer, Pilar de la Torre, que ha sido liberada en el año 43, libertad condicional, y vuelve a reingresar en el año 47. Esto sucede porque hay muchas que son realmente, pues eso, militantes, sean del Partido Comunista, sean del Partido Socialista, que siguen enganchadas a sus organizaciones, siguen militando, siguen luchando y van a seguir siendo encarceladas. Y aquí es una joya que he encontrado hace poco. María Postigo Santos es una mujer que es, además de Segovia, presa que va a estar aquí en Segovia, lo vemos ahí aquí en el listado. Estas fichas penitenciarias se hacen en la cárcel donde llegan las presas a cumplir condena, después de un periodo que han estado durante un tiempo esperando al juicio. Una vez que cumplen condena, se trasladan a una cárcel, allí les hacen esta ficha, y luego aquí en este lado pone las distintas cárceles por las que pasa. Entonces viene a Segovia, trasladada y demás. Bueno, pues esta ficha de antes, ¿qué es lo que quiere decir? SRI es Socorro Rojo Internacional, 21 de julio del 36. Estos son las militantes que desde que el golpe de Estado de Franco y compañía se convierte en guerra, hay muchas que se apuntan, se afilian, que defienden la República, y en Madrid se afilian al 5º Regimiento, algunos, los varones fundamentalmente, como milicianos, y muchas de las mujeres van a apuntarse al Socorro Rojo Internacional como ayuda. Otras van a ser milicianas y van a ir al frente, como todos conocemos. Bueno, pues para que conozcamos que muchas de las presas de posguerra han sido combatientes durante la guerra. Y bueno, pues lo que es la prisión central, aprovecho algunas de las imágenes de lo que tenemos en la exposición permanente que está dentro de la cárcel y que, como decíamos antes, pues hay que seguir invitando para que lo conozcáis y se lo digáis a más personas. Tenemos aquí, estas fotos me sirven muy bien para lo que decíamos antes. Esto es la galería de las presas políticas, una de las galerías de presas políticas, y el cura está diciendo la misa desde el centro, desde la rotonda cristalada, y está diciendo la misa para las 3 galerías. Pero esta foto es una foto institucional del régimen, de la dictadura. Entonces por eso vemos que hay muchas mujeres que unas miran hacia atrás o más hacia abajo, otras miran de lado, porque no quieren salir en esa foto, no quieren salir en esa misa, porque esa misa es obligatoria.
Esa misa es obligatoria desde el año 36, desde que Franco da el golpe, se convierte en guerra y la dictadura se establece en la zona dominada por los sublevados, y es obligatoria hasta el año 64, al menos en la cárcel de Burgos, que consiguen, después de mucha lucha y de muchos castigos, consiguen que esa misa ya no sea obligatoria. Y va a ser sustituida por la lectura de unos libros de índole moral que va a leer el maestro a los presos que no quieren ir a misa. O sea que el cambio es importante, pero no es definitivo. Bueno, aquí vemos la foto mucho más bonita. Bueno, la situación, la realidad de esta prisión, Segovia, vamos a pensar Segovia, el frío, los inviernos tan largos de Castilla, pues lo vemos ahí en los testimonios. Este es un testimonio de Soledad Real. Antes hablaba de ellas Fernando, creo que era. Es una militante catalana que ha estado en la cárcel de Les Corts, ha estado en Málaga y viene aquí trasladada y habla del frío escandaloso, de lo que padecen. Si a eso le añadimos una alimentación insuficiente, pues tenemos que darnos cuenta que la situación es bastante más lamentable. Por eso, pues agradece pues, si mandan una manta, si mandan ropa de abrigo, etcétera. Y arriba lo de hay hambre en la reclusión, eso es de un informe. Las presas organizadas políticamente emitían informes, enviaban informes a sus organizaciones, lógicamente salían de forma clandestina y contando pues, lo que había, a veces pues, hablando del hambre, del frío y de todas esas necesidades. Y bueno, esto es un libro oficial de lo que el régimen decía que había que gastarse en cada preso. Nos fijamos, esto ya es el año 55, ya se acabó la cartilla de racionamiento, ya se ha pasado el periodo peor de hambre, pero tenemos aquí que carne tocaban a 15 gramos cada presa, 15 gramos de carne, las sanas. Las enfermas tenían derecho a pescado, no comían carne, tenían derecho a pescado en mayor cantidad, pero tampoco era mucho. Esto es lo oficial, 55, pero resulta que en las cárceles, igual que en los cuarteles y en otras instituciones del gobierno, había tanto robo que se llevaba pues, el administrador, directores, etcétera, etcétera, que ni siquiera esto se cumplía. Esto que ya es suficientemente escaso, pues tampoco se cumplía. Entonces, ¿qué hacen las mujeres para tratar de combatir eso? Bueno, pues tienen una opción, por un lado, que son las labores. Las labores que hacían, aquí vemos a Marisalvo, en el rincón que llamaban de la cocina, con esa sonrisa haciendo las labores. Y esas labores que hacían, las sacaban a la calle para que los vendieran sus familiares, o incluso había alguna funcionaria que colaboraba, como María Victoria, se llamaba una de las funcionarias segovianas, con la que habían hecho buena amistad, y ella pues les facilitaba las ventas. Y aquí me encanta esto porque estos son puzzles elaborados por los hombres de la cárcel de Burgos. ¿Qué hacen aquí? Pues que los presos de Burgos envían sus manualidades a las mujeres de la cárcel de Segovia para que las vendan ellas, igual que las mujeres de Segovia envían sus labores a los presos de Burgos. Esa relación que había era lógicamente, de camaradería política, por un lado, pero también de relaciones sentimentales, afectivas, porque hay presas que son parejas, como Manolita del Arco aquí en Segovia y Ángel Martínez, que está preso en Burgos, o Juan Misis, que va a estar también un tiempo en Burgos, y Palmira San Juan, que estaba aquí en Segovia. Bueno, pues eso es importante porque luego en las cartas que se envían, pues se cuentan esas cuestiones. En mandarnos más puzzles, que tiene mucho éxito, los vendemos muy bien, os tenemos que mandar más paños, etcétera, etcétera. Bueno, estas cosas. Y arriba tenemos los libros. Creo que lo tengo aquí puesto mejor. Aquí se ve el contenido, los paquetes que salen de aquí. 2 paños y un par de guantes, o 14 paños, 12 pares, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que elaboran las mujeres y lo sacan a la calle para que se vendan. Y los ingresos pues son los que sirven para... Aquí tenemos, por ejemplo, Mercedes Coto, que es una maestra que estaba en Turégano, aquí en Segovia, es asturiana, y bueno, pues resulta que su marido, que era dirigente de Izquierda Republicana, cruza la sierra cuando empieza la guerra, y ella pues va a ser encarcelada como represalia por escapar el marido. Y vemos aquí el libro de peculio. El peculio es como la cuenta corriente que tenían para consumo interno.
no hay dinero en efectivo para las presas, pero a través del peculio sí que pueden, digamos, gestionar esos ingresos que vienen de los familiares o pueden venir de alguna de las organizaciones de solidaridad, o a veces también hay ingresos de las funcionarias, porque son funcionarias que han colaborado en la venta de alguno de los artículos y les hacen ese ingreso. ¿Qué se hace con ese dinero del peculio? Pues o bien comprar directamente en el economato de la prisión alimentos para complementar esa alimentación tan deficitaria, o lo compran a través del demandadero. El demandadero es un funcionario de la prisión, o funcionaria en este caso, que salía a la calle y compraba pues peras, manzanas, fruta o lo que requirieran las presas, lógicamente productos autorizados, claro. O también el trabajo a través de los talleres. Trabajo en los talleres, talleres fundamentalmente de confección. Esto Soledad Real es una foto que está bastante mejorada, pero lo interesante es el reverso manuscrito de ella que envía a los familiares. Y esos trabajos, tanto de digamos, labores individuales o en talleres, por un lado, ingresos económicos, porque les pagaban un dinerito por estar en el taller. Lógicamente no era lo que les deberían pagar, siempre había explotación laboral, pero también redimían condena. Redimir condena quiere decir que se les reducía una parte de la condena, cada 2 días de trabajo, se reducía un día de condena, lo cual quiere decir que era un premio que se acortaba la condena. Podemos decir, pues qué bien, qué generosidad, ¿no?, la del caudillo, pero claro, es que casi todas estaban condenadas a 20, 30 años simplemente por luchar contra la dictadura o por tratar de defender la democracia, ¿no? Tenemos ahí otra de las fotos, aquí vemos a Manolita del Arco y a María Blázquez, Paquita Molina, María Salvo. Bueno, lo más interesante que vemos, a mí lo que más me cautiva, son las sonrisas de las presas, sean ellas solas o sean cuando vienen sus hijos a verlas. Y eso es algo que es un poquito diferente a la de los hombres. Los hombres tenemos también muchas fotos también de cuando llegan sus hijos a verlas, pero no hay esa transmisión, esa sonrisa. Y a mí me parece que es algo también directamente muy bonito, por un lado, de decir, pues qué cariño, qué ternura transmiten, pero también hay una parte de reivindicación, ¿no? No vamos a darles digamos, el capricho, eso de sonríe que les duele, ¿no? ¿Por qué? Porque nos tienen aquí fastidiadas, nos tienen encarceladas, pero seguimos manteniendo la dignidad y seguimos sonriendo y seguimos enteras. Y estos son una de los días que podían entrar los niños, que se permitía que los niños entraran a ver a sus madres o a sus tías, porque había muchos que no tenían hijos, y entonces venían sobrinos o venían familiares. Era el Día de la Merced, fiesta de la institución penitenciaria, y las mujeres pues decoraban, como veis, con farolillos, etcétera, etcétera, para que para los niños, luego nos lo contará Pepe, pues para los niños era una fiesta, porque entraban a un lugar donde les recibían con unas ganas de abrazarles enormes, con una decoración alegre, les daban de comer y pues había algunos regalos incluso. Y bueno, pues una de las fotos, aquí vemos a Pepe y María Blázquez, su madre, Marita del Arco, María Salvo, Soledad Real, Cecilia Cerdeño, aquí incido también porque su marido, Nicolás Sánchez Viedma, ha sido fusilado en el año 46, y su hija Carmen viene a verle. Ya su hija ya es bastante adulta, y unos años después va a ser ella presa también. Y María Blázquez, bueno, pues sí se puede decir, ¿no?, el padre de Pepe es un maestro guerrillero gallego, José Galloso, que ha sido fusilado también. Entonces vemos que digamos, estas fotos tienen unas identidades, y cada identidad tiene también su realidad detrás y su drama, aunque procuran siempre transmitir. Cecilia Cerdeño, pues ya vemos cómo sonríe, igual que todas las demás. Y vamos con la cuestión política. A mí me parece interesante este testimonio también sacado, que antes comentaba Laura, el libro de Tomasa Cuevas. Tomasa Cuevas recoge los testimonios de muchas compañeras suyas que han estado presas. Tomasa Cuevas también estuvo en Segovia, y con un radiocassette de los antiguos recorrió España en un coche con otra compañera recogiendo esos testimonios. Y uno de los testimonios precisamente de Manolita con Pepe, precisamente, era cómo para ellas era importante ser trasladadas a Segovia, porque aquí se reunían, se concentraban. Es la dictadura la que las concentra, igual que la dictadura concentra en Burgos a los presos políticos más destacados. Hay miembros del Comité Central del PC, del Partido Comunista, encarcelados en Burgos. Los concentra a todos.
La dictadura quiere así mejor controlarlos, pero también para los presos, para ellos es mejor que estén juntos porque están también más fuertes y más organizados. Entonces, bueno, pues para ellas era digamos, una suerte ser trasladadas porque aquí había más actividad que en otros lugares. Y bueno, vamos con el tema de la huelga que antes comentaban. En 1946 hay una primera huelga en las cárceles de mujeres, en la cárcel de Ventas. Algunas de esas mujeres que han participado en esa huelga van a venir trasladadas después, lo comentaba Laura y Fernando. Las mismas mujeres presas pasan por distintos, hacen el recorrido, el turismo penitenciario que llamaban con muchas, digamos, con mucha sorna, ¿no? Recorriendo las cárceles. Bueno, pues, ¿qué es lo que sucede? Hay una visita que se oyen, porque las presas, es otro detalle muy importante, no hay funcionarios suficientes ni funcionarias suficientes, y entonces emplean las prisiones, emplean a las presas y a los presos en las oficinas, pues para pasar libros de contabilidad, y se enteran en esos momentos de los trucos que hacen y de los robos, ¿no? Y de los desfalcos, pero también pues para copiar condenas, etcétera, etcétera. Esos trabajos en oficinas, ahí escuchan cómo hablan unos funcionarios, hablan directores, y se enteran de que va a venir una visita gorda, porque vienen gente de Madrid. Entonces se organizan las presas políticas, hacen un comité de enlace, socialistas, comunistas y anarquistas, y entonces dicen, bueno, pues alguien va a hablar y va a ser Mercedes Gómez, que la vemos aquí. Pero cuando está de recorrido esta mujer, que es una abogada chilena, primero pregunta a Pilar Claudín, que es una jovencita, y le dice, oye, tú que estás tan joven, ¿por qué estás aquí? Pues por luchar contra Franco. Y entonces, pues rápidamente, al poco interviene ya Merche, sí, y aquí estamos todas por lo mismo, y entonces pues empieza a relatar todas las reivindicaciones que habían acordado, que querían decirle, pues de las condiciones materiales, de la salud, de la higiene, de la alimentación, etcétera, etcétera. Eso cuando se pone así un poco más difícil, porque además, claro, empieza a decir el cura, el capellán. El capellán es un personaje fundamental en las cárceles franquistas. Bueno, pues el capellán dice, por eso que está usted diciendo, en un régimen comunista a lo mejor la fusilaban. Y contesta Merche, no sabemos lo que pasará aquí hoy cuando ustedes se vayan. Bien, y entonces, bueno, pues se queda ahí la situación tan candente que el director dice, se acabó la visita, nos vamos. Y entonces, a las horas siguientes, aprovechando, digamos, la hora de siesta, que están cada una en su celda, van a por Mercedes Gómez Otero, a llevarla a aislamiento, a castigarla. Rápidamente el resto empiezan a dar la bulla, que esto no puede ser, y entonces, porque dicen, claro, el castigo a ella ha hablado porque es la portavoz de todas, por tanto el castigo tiene que ser para todas. Y entonces pues hay una rebelión, un motín, las funcionarias no son capaces de sofocar ese motín, piden colaboración a algunas reclusas comunes, no lo consiguen, y piden la colaboración de la prisión provincial que está aquí, prisión provincial de hombres, y entonces funcionarios, 13 funcionarios varones, vienen aquí. Es algo que estaba rigurosamente prohibido en las cárceles de mujeres, funcionarias mujeres, en las cárceles de hombres, funcionarios hombres. Bueno, pues vienen aquí para someter, para encerrar a las mujeres presas, y entonces en ese trajín, hablan de que hay que hacer una huelga de hambre como reivindicación, y entonces hablan de 3 días de huelga de hambre, y a partir de ahí tenemos la huelga de hambre y la sanción que conlleva, que es el aislamiento en celda, porque la huelga de hambre, el ayuno voluntario, que dice la institución penitenciaria, no reconocían que hubiera huelga de hambre, era la falta más grave. Y entonces la falta más grave se sanciona con aislamiento en celda. Aislamiento en celda, además de una forma arbitraria, puede ser de un mes, de 2 meses, no lo calibran hasta tiempo después la Junta de Régimen, que es la Junta de Disciplina que antes comentaba Laura, donde se establecen los premios y los castigos. Y tenemos aquí, lo primero, lógicamente, de la Junta, bueno, viene un inspector de Madrid para poner orden, o sea, hay, digamos, como mucho jaleo, porque es una huelga de hambre, es una lucha contra la institución, y entonces identifica a las cabecillas. Las cabecillas, pues tenemos Josefina Amalia Villa, que ponemos por aquí, Enriqueta Otero, que es una maestra también, y bueno, pues estas personas, el documento que tenemos aquí al lado, son el libro de actas de la Junta de Régimen.
Esos libros de actas se hacían a mano hasta hace 20 años, todos esos libros. Y aparecen ahí los nombres que tengo identificados en el otro lado. Vale, pues nada. Y las inmediatamente después, inductoras directas, que antes no. Con verdadera rivalidad de reclusas, significación comunista. Había de distintas ideologías, pero sí que es interesante tener en cuenta un pequeño detalle. A partir del año 44, en la población penitenciaria hay presos y presas de distintas ideologías, pero el partido mayoritario es el Partido Comunista, hasta finales de los años 60, cuando empiezan a ser mayoritarios pues, presos de ETA o presos de FRAP, etcétera, etcétera. Bueno, pues siguen identificando que tenemos aquí, pues de las cabecillas, Nieves Torres, María Salvo, Gloria Cueto. Y luego las colaboradoras son otras 121. Al final tenemos las 160 presas políticas que había en ese momento, que todas participan en esa huelga y que todas van a ser castigadas con aislamiento en celda. Y bueno, pues aparecen por ahí en los informes clandestinos que sacan a la calle, pues lo que ha sucedido. Les han quitado absolutamente todas las labores, con la pérdida que supone, porque esas labores suponían unos ingresos para ellas, pues pierden todo, y el aislamiento en celda supone que no tienen ni labores, ni tienen libros, ni tienen nada de nada. Y que el petate para dormir no se lo dan hasta por la noche. Por tanto, tiene que estar todo el día pues, o caminando o sentadas en el suelo, que además son las celdas de abajo, que son mucho más húmedas, y estamos hablando del 25 de enero. 25 de enero de Segovia del año 49, que es un frío horroroso, y la alimentación pues tan escasa. Es tan importante que aparece en el mundo obrero, aunque aparece un poquito más tarde, y bueno, lo que antes comentaban, si esta huelga la hubieran hecho los hombres de Burgos, hubiera salido toda la portada, y como lo hacen las mujeres, pues es un recorte, aunque aquí lo pongo en grande, dentro de lo que es la página del periódico, pues es un recorte bastante chiquito. Todas son sancionadas y todas pierden la redención. O sea, todas pierden la posibilidad de adelantar su condena. Y hay algunas que les llega la libertad condicional en esos días de aislamiento y se suspende. Y hay una que va a perder un año va a tener que estar más en la cárcel porque estaba sancionada, y como estaba sancionada, pues ha perdido toda esa redención. Hay algunas que pierden la redención, incluso la que tenían acumulada anteriormente. ¿Y qué necesitan para poder rehabilitarse y volver a redimir? Por lo que pide un régimen tan abusivo y tan cruel y, digamos, impregnado del nacionalcatolicismo. Que las mujeres, que las presas reconozcan el arrepentimiento. Eso es lo fundamental. De hecho, redención es algo con un componente cristiano, porque las reclusas, y eso viene desde el año 38, las reclusas y los reclusos han pecado, han delinquido y tienen que redimir, tienen que pagar, tienen que, digamos, arrepentirse. Y eso pues lo tienen que hacer en una carta en la que dicen, bueno, pues fue sancionada, etcétera, etcétera, el tiempo transcurrido, y por el arrepentimiento. No les queda más remedio para poderlo reconocer, aunque, claro, lógicamente, pues tienen aquí. Tenemos aquí otras cosas, y luego pues la valoración de esa huelga, pues hay lógicamente distintas valoraciones. Hay muchas que están muy tristes porque han perdido cosas que habían conseguido luchando, con mucha lucha. Por ejemplo, consiguen que puedan alimentarse, comprar alimentos fuera con el demandadero y puedan cocinarlos ellas mismas. Y eso resulta que se pierde. Se pierden también los paquetes durante mucho tiempo, las posibilidades de enviar los paquetes, las posibilidades de recibir paquetes con comida, las posibilidades de comunicarse con sus seres queridos, porque el castigo supone, digamos, una serie de secuelas. Y bueno, participantes en la huelga tenemos aquí pues, señaladas pues, Juana Doña también, que todos conoceréis también, Vicenta Camacho, la hermana de Marcelino, Cecilia Cerdeña, que tenemos por aquí, María Salvo otra vez, no, Juana Doña es esta es Pilar Claudín, exacto, que me había confundido. Y bueno, pues el listado, que pueden ver también en el memorial, que por cierto, todo el contenido del memorial está en el libro, catálogo, que editamos a unos meses en el foro, y que bueno, pues que está aquí también en la mesa para que puedan llevarse la exposición a casa. Perdón la publicidad, pero tocaba. Y tenemos aquí la última imagen. Estas mujeres que han estado presas, cuando son liberadas, muchas de ellas tienen a sus compañeros presos. Algunos han salido
al tiempo que ellas, como nos contará Miguel, su madre y su padre, y afortunadamente pues nace él, pero luego vuelve otra vez a la cárcel y vamos a tener como Manolita del Arco pues vuelve a la cárcel de Burgos ya a ver a su compañero Ángel. Esta es Tomasa Cuevas y esta es Luisa... ¿Cómo se llama? Luisa González Barahona, que la hemos visto antes en otra de las fotos, con el pelo así muy negro. Bueno, pues las tres han pasado por Segovia y ahora pues son mujeres de preso. Que bueno, es tan importante el papel de las mujeres de preso que bueno, pues tenemos un panel expresamente dedicado, porque las mujeres de preso no son solo de los años 60, desde el principio de la guerra hay mujeres que ayudan, que colaboran, que les llevan comida, que les llevan alimentos, que les llevan ropa a sus hombres o a sus mujeres. Son mujeres de preso y mujeres también de presa. Porque a las presas, algunas de ellas no tienen marido, por ejemplo, o no tienen padre, o lo han perdido, o lo han fusilado, y entonces son hermanas o madres las que vienen a colaborar con ellas. Entonces, pues las mujeres de presa y de preso pues son fundamentales. Y con esto, pues doy por finalizada mi intervención y vamos a dar la palabra a ellos. Se los presentas. Sí. Ah, perfecto. Ah, perfecto. Pues el memorial, ahora de momento, a pesar de nuestras peticiones desde el Foro por la Memoria y desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, que estamos empujando para que haya un horario de apertura como tienen en la Casa de la Moneda y en otros edificios municipales, todavía no lo hay. Entonces lo único que hemos conseguido es que una vez al mes haya una visita guiada que organiza Turismo de Segovia y en la que participo yo, y entonces hacemos la visita guiada, digamos, a La Limón, una guía de Turismo de Segovia que explica la cárcel en general y luego pues yo explico la parte del memorial. Entonces hay visitas guiadas una vez al mes, de momento, pero si hay visitas de grupo, que se organizan en un grupo, entonces se puede solicitar a Turismo de Segovia para cualquier otro día. Un grupo que puede ser de una asociación, de un sindicato, de un partido o simplemente un grupo de amigos que queremos ir, somos 12 y nos gustaría ir a verlo. Entonces se comunican con Turismo y Turismo pues me comunica a mí por si yo tengo disponibilidad para que podamos seguir haciendo esas visitas a La Limón. Pero sí que es importante que sigamos reivindicando pues que esto sea un espacio que esté abierto, lógicamente, al menos todos los días. ¿Vale? Gracias.